Muchísimas gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Gracias porque siempre está pendiente de nuestra programación a través de los diferentes medios de comunicación. Hoy comentarles que estamos iniciando una nueva serie que le hemos titulado La Ventana 414, que tiene que ver con las edades de 4 a 14 años de edad. En un contexto guatemalteco donde vamos a hacer un análisis con los expertos ya invitados para hacer un análisis de cómo estamos en la estadística. De entradita quiero decirles que somos el tercer país de América Latina donde hay más audiencia o población juvenil. Y creo que eso nos llama mucho la atención para padres de familia, para pastores, para líderes, donde podemos canalizar estrategias evangelísticas de cómo capturar la mente y el corazón de ellos con la palabra de Dios. Así que todos bienvenidos al programa Punto de Reflexión, ya con nosotros la pastora Zuli Cortés. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Gracias a todos aquellos que se están incluyendo al programa Punto de Reflexión, ya con nosotros la pastora Zuli Cortés. Bienvenida al programa Punto de Reflexión. Muchas gracias, pastor, por esta invitación valiosa que nos han hecho. Nos sentimos privilegiados y contentos de estar aquí. Invitamos a hermana Zuli porque ella trabaja a edades de 7 a 12 años aproximadamente en estos últimos años, aunque ha trabajado una población general como pastora en Iglesia Amigos de San Jacinto en su momento, y ahora en el Colegio Amigos de primera mano ve ciertas necesidades, pero queremos darle la bienvenida porque conoce ciertos aspectos en esas edades que vamos a trabajar en la serie La Ventana 414. Hermana Zuli, preguntarle, cuando nos referimos a la Ventana 414, ¿este es un dato que en Guatemala se maneja o es un término que ya es a nivel mundial? Sí, ya es un término a nivel mundial que se originó a partir de la ventana 1040, pero hay una diferencia. La ventana 1040 se refiere a un grupo geográfico de personas que necesitan de Jesús, que necesitan ser alcanzadas. Sí. Y la ventana 414 se refiere a un marco demográfico o grupo demográfico que comprende las edades de 4 a 14 años de edad. ¿Y cuál es la característica de esta ventana 414? Es que son niños, porque si nos vamos a nivel mundial, están dentro de ese rango de niños que están más abiertos a conocer de Jesús. Sí. Pero también son edades donde pueden ser más vulnerados. Entonces la ventana, la primera que usted decía es 1040 se refiere más a una cuestión más geográfica. En mi tiempo, aquí en la iglesia lo ubicábamos para las misiones, pero este dato de la ventana 414 es más demográfico, se refiere a la población en sí. Y creo que estas edades, pastora Zuli, es bien necesaria ubicarla porque estamos hablando de edades claves. De hecho, la Biblia habla en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El apóstol Pablo también menciona, nadie te desvalore porque eres joven o ninguno tenga en poco tu juventud. Y vemos en la palabra también en Deuteronomios capítulo 6, verso 5 en adelante, advirtiendo a los padres que tenemos que repetir la palabra, tenemos que repetir las normas, las leyes de Dios para que ellos puedan retenerla. Y creo que esta es una edad muy importante que ha trabajado en edades de 7, entiendo, hermana Zuli, a 12 años. Sí, en el colegio donde estamos ejerciendo el ministerio, estamos trabajando con edades de 4 a 12, desde pre-kinder hasta la primaria. Sin embargo, tengo más acercamiento con chicos de 10, 11 y 12 años. Bueno, vayamos a las estadísticas mundiales porque este es un término global donde enmarca una población definida que va desde los 4 años a los 14 años de edad, que es una edad de adolescente. A nivel mundial, y nos vamos a concentrar con la pastora Zuli en esas edades de 4 a 7 años. Y a nivel mundial
hay un análisis que creo también trae por ahí para que usted pueda conocer cómo estamos a nivel mundial y la manera como padres de familia, pastores y líderes podemos alcanzarlos, porque esa es la idea, presentar la panorámica a través de una estadística y luego presentar estrategias para poder llevar el evangelio entre ellos. Gracias, pastor. Y vamos a ir desde lo general hasta lo particular, que estamos hablando de una población mundial de 8.200 millones de habitantes. Y de esos 8.200 millones de habitantes, 2.000 millones son niños. Ahora, cabe resaltar de que estamos hablando del término niños. Por la convención a nivel internacional nos habla que son los niños menores, se consideran niños a los menores de 18 años. Sí. Pero cuando nosotros ya vamos a hablar de nuestro país, nos habla la estadística hasta el 2018 que de habitantes guatemaltecos nosotros somos aproximadamente 14 millones. 14 y de millones. Esos 14 millones estamos hablando de que 4.972.000 son niños. Wow. Es la tercera parte de Guatemala, son niños de 0 a 14 años. ¿Y qué año es esa estadística o en qué rango, hermano? Esta estadística es del 2018 porque es la estadística que hizo el INE. Pero es interesante que ellos tienen también aproximaciones, ¿verdad? O estimaciones de cómo la población de Guatemala va a estar en el 2025. En el año que nosotros Entonces, estamos. en Guatemala, la tercera parte de población de los 14 millones y fracción, en la tercera parte son niños. Son niños. Y coincide con lo que usted estaba diciendo al principio, de que en Latinoamérica está el mayor porcentaje de niños, ¿verdad? Sí. Por eso la atención mundial está en Latinoamérica. Por eso es necesario, estos encienden alarmas, hermana Zuli, para los padres de familia y también para pastores y líderes. Yo creo que a nivel del campo, amigos, tenemos programas, el famoso programa de escuela dominical, pero vamos a abordar esos temas como estrategias en otro momento. Pero ahorita seguimos con las estadísticas, si hubiese más estadísticas para poder presentarlas. Sí, hablábamos de las estimaciones del INE para el 2025, donde nos habla que la población para este año llegaría a los 18 millones. Y en niños, ahora vamos a caer a la edad de 7 a 12 años, que es la población de la que vamos a hablar hoy. Estamos hablando de 2.230.000 niños. Imagínense cuántos niños en esta edad. Estamos hablando de edad primaria, ¿verdad? De primero a sexto primaria. Y aquí, por ejemplo, hermana Zuli, ya entran rangos, por ejemplo, del nivel educativo, problemas sociales, hablando acerca de problemas intrafamiliares, la pobreza. Creo que dentro de esa estadística, ¿cuál es la problemática que usted en lo que investigó sobre las estadísticas, hay más problema en la población guatemalteca, en esas edades, ¿verdad? Sí. Quizá antes de abordar la problemática social, tenemos que ver que la realidad de nuestro país depende del contexto cultural, social y étnico en el que vivimos, porque nuestro país es rico, ¿verdad? Es pluricultural, es multiétnico, y podemos observar de que el 56% de las personas guatemaltecas son ladinas, y el segundo grupo más grande abarca el 41%, que es la etnia maya. Ahí estamos hablando de quechíes, de pocomán, de pocomchí, de todo ese gran grupo. Entonces, no podemos generalizar, y eso es bien importante, la problemática social y enfrascarla en un solo problema, porque varía en el nivel socioeconómico de las personas, ¿verdad? Es bien interesante. Y algo que sí me llamó muchísimo la atención dentro de todas las investigaciones que hicimos es el porcentaje de cabezas de hogar. Y desde ahí viene la problemática, ¿sí? De liderazgo. El liderazgo en el hogar. Bueno, eso está bien interesante.
y quisiera que nos diera a conocer esos puntos. Tenemos 2 minutos todavía para este segmento y que nos apoye en este punto, porque lo que deseamos es encender alarmas para que tomemos cartas en el asunto y de alguna manera busquemos las estrategias para llevar la palabra de Dios a la niñez guatemalteca. Así es, pastor. Y este punto creo que es medular para toda la problemática social. Y hay una estadística del año de 1994 donde nos decía que el jefe del hogar era el hombre en un 81.8% de la población guatemalteca. Para el 2002, ese grupo descendió a un 77.3%. Ya la mujer subió un poquito en ser cabeza del hogar. Y para el 2018, ¿verdad? Que es la estadística que tenemos actualmente todavía validada, ese porcentaje descendió a un 75.7% y la cabeza de hogar, siendo la mujer, aumentó a un 24.7%. Entonces, nosotros conocemos el principio bíblico, ¿verdad? De que el sacerdote del hogar es el padre. Y aquí podríamos entrar en controversia se vale, ¿verdad? Que la mujer sea la cabeza del hogar. Sin embargo, eso nos arrastra a otros asuntos que vamos a hablar después. Así que gracias, hermana Zuli, por traernos estos datos bien interesantes. En Guatemala, de los 14 millones, la tercera parte son niños. Notamos que también un 50 y algo % también de ladinos. Tenemos una parte de cultura maya. Entonces somos un país muy rico en cultura. Somos multiétnicos. De igual manera, hay una gran riqueza donde los desafíos se convierten en proporciones grandes también para poder llevar el mensaje de salvación y especialmente animar a los padres de familia, pastores y líderes para que le oremos al Señor e implementar en esos contextos, en esa riqueza cultural que tenemos en nuestro país, para llevar el mejor mensaje de todos los tiempos, que es la palabra del Señor. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Dios los bendiga. Todos bienvenidos a nuestro segmento Preguntas y Respuestas. Nuestro invitado, el pastor Danilo Peña. La pregunta tiene que ver con la adolescencia y el ministerio de ellos. La iglesia local, desde mi perspectiva, pues podemos propiciar muchos ambientes. En el tema de los adolescentes, ¿cómo podemos involucrarlos a ellos, Pastor Danilo? Si los adultos o ancianos dicen los adolescentes carecen de experiencia, carecen de madurez, carecen de compromiso, pero claro que hay lugar para ellos en distintos ministerios. Así es. Recordemos que si un adolescente toma una causa, la va a tomar con tanto ímpetu, incluso con sacrificio. He visto que cuando se les convoca a algunas actividades que a ellos les gusta, ellos están ahí y tienen y lo bonito que tienen el tiempo, que tal vez un adulto no tiene. Exactamente. Entonces podemos involucrarlos en obras sociales, ir a ayudar a algún anciano, a pintar alguna casa, a llevar víveres. También podemos ayudarles para formar un grupo de obra de teatro. Excelente. La música, también conformar un ministerio musical. Y muchas veces las iglesias carecen de músicos, pero ¿por qué no el concilio piensa, por ejemplo, cualquier grupo, ¿por qué no vamos a becar a 2 de estos muchachos? ¿Por qué? Porque muchas veces ellos dicen, es que estos muchachos mucha bulla hacen, mucha bulla van a hacer con la batería, pero no estamos pensando en ellos. Entonces, imagínense la iglesia poder subsidiar a 2 o 3 adolescentes y becarlos en una academia. Va a salir un pianista, un guitarrista, un baterista. Ya tenemos el grupo Alabanza. Es decir, ocuparlos, Danilo, y de alguna manera apoyarlos, proyectarlos para que ellos puedan
ocuparse dentro de la obra de Dios, que puedan amar al Señor, pero también la obra de Dios. Así que un llamado para el liderazgo también, para esos espacios, para nuestros adolescentes. Yo creo que debemos invertir en los muchachos, ¿verdad? Porque ellos tienen el resto de su vida, si así Dios se los permite. Ya uno de adulto, uno ya de grande, o los hermanos ya adultos, tienen tal vez todo el corazón, pero nuestros muchachos tienen el corazón y tienen tiempo para poder aprender y para poder servir al Señor el resto de sus vidas. Así que hay lugar para nuestros adolescentes en la iglesia local. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Bendiciones para cada uno. Qué gusto que sea parte del programa Punto de Reflexión. Le damos la cordial bienvenida. Con nosotros la pastora Zuli Cortés, tratando y abordando la serie La Ventana 414, que se refiere a las edades de 4 a 14 años de edad como un aspecto demográfico, es decir, rasgos de una población donde se exponen a nivel mundial, y que esto nos pueda servir para poder implementar las estrategias y llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. En este segmento vamos a abordar el tema sobre el liderazgo que impacta dentro de la familia. Reconocemos en la cosmovisión cristiana que la familia comienza en esa relación matrimonial, ese pacto de Dios entre un hombre y una mujer, y seguidamente pues vienen los hijos como una bendición, tal como lo plantea el salmista en el Salmo 127, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Y notamos pues que hay roles dentro de la familia. Los padres tenemos ciertos roles que Dios ha establecido en su palabra. De igual manera las madres de familia, las mujeres tienen roles dentro de la familia. En dignidad somos lo mismo, eso está bien claro en Génesis capítulo 1, que Dios nos creó a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿por qué estamos enfatizando de entradita este aspecto de la familia y el liderazgo? Porque en la estadística ha menguado el liderazgo de los varones hasta cierto punto, y las mujeres se han colocado al frente del hogar, y yo creo que eso lo podemos abordar porque eso ha repercutido en ciertos aspectos también. Así es. No podemos nosotros hablar de estrategias, por ejemplo, para llegarle a estas edades 4-14 sin conocer el trasfondo de familias, y tampoco podemos hablar de las características de los niños sin conocer la situación familiar que ellos viven. Por eso es necesario hablar de qué está pasando con los adultos que están a cargo de estas criaturas. Ahora, esa estadística representa que ha habido divorcios por el hecho de que la mujer ha tenido incidencia en el liderazgo, y no se dice que eso sea malo, ¿verdad? Porque el trabajo de la familia es en conjunto, aunque hay roles bien definidos, pero esto se debe a los divorcios o madres solteras que al final se quedan con 1 o 2 niños. ¿A qué se debe esto, hermana Zuli? Sí, primero, ¿qué es un problema social? Un problema social es aquel que afecta a un gran grupo de personas, y en este caso estamos hablando de los niños, ¿verdad? Sí. En condiciones objetivas y condiciones subjetivas. Dentro de esos problemas que nosotros vemos está la desintegración familiar de la que usted hablaba, y nos habla de que, por ejemplo, en el año 2024 aumentaron los divorcios. 11,000, ahora se me escapa pero aproximadamente el número, 11,000 divorcios en el 2024. Con respecto al 2023 aumentaron 200 más o menos, ¿verdad? Entonces, si vemos estadísticas anteriores, va en aumento. Cada año hay más divorcios. Y no podemos nosotros entrar en detalle de las razones, porque hay un montón de situaciones, ¿verdad? Pero eso ha afectado porque el proceso psicológico de un niño cuando sufre una separación de los padres es difícil, porque ellos llevan un luto. Sí. Llevan un luto, se les quiebra absolutamente todo a los chicos, y
qué difícil es reponerse de eso, ¿verdad? Y sigamos ahondando en esa problemática social, que es el entorno donde viven los niños, es el entorno donde ellos se desarrollan, se desenvuelven, porque también está el asunto de la exclusión educativa. Aquí hablamos aspectos como la explotación laboral. Y ya este es un asunto que va en plano legal, porque la Constitución Política de la República habla que la educación es gratuita y se supone que los niños debieran de estar en las escuelas. Pero este es un tema bastante escabroso también, pero queremos ahondar siempre en esos problemas sociales de cómo afectan al niño y que crecen con esa inestabilidad emocional, diríamos, y también espiritual. Así es bien difícil, ¿verdad? Y esta explotación infantil no queremos que se confunda con las responsabilidades, porque los niños, así como todos los guatemaltecos, tenemos derechos y tenemos responsabilidades. Un derecho es el derecho a la educación, el derecho a un hogar, a ser amado. Sí. Pero la responsabilidad del niño, por ejemplo, es que rinda en sus estudios. Sí. Esa es su responsabilidad. O que ayude en las tareas del hogar, como por ejemplo el barrer su cuarto, el ordenar. Su cama, esas son responsabilidades. Pero la explotación laboral infantil conlleva más cuando al niño, en vez de ponerlo a estudiar, se le envía a trabajar. Sí. Se le envía a trabajar y ya no tiene esa oportunidad para desarrollarse académicamente ni intelectualmente. Y entra en el rango de explotación laboral infantil cuando ya él recibe una remuneración por ese trabajo. Es lo que nosotros vemos en nuestra chiquimula cuando estamos hablando de más lugares específicos. Pero legalmente eso no es permitido. No. Porque el niño tendría que estar en el hogar, tendría que estar con estas tareas o responsabilidades, con los privilegios que también le concede en la parte legal y se supone que la familia también. Y notamos que aquí ya serían instancias legales. Aquí no queremos ahondar en ese tema porque no nos corresponde. A nosotros nos corresponde el área bíblica, teológica, eclesiástica. Y creo que en ese sentido también la iglesia, por eso son los orfanatorios, ¿verdad? Hay otras instancias que se proponen como becas también para niños, tratando de solucionar ciertos aspectos de ámbitos sociales. ¿Qué más problemas sociales podríamos ubicar en este rango de edad que estamos trabajando? Otro problema que se nos ha dado son las madres solteras. Y la estadística nos dice que en el 2024 más o menos, el 61.5% de madres son solteras y solo el 38%. El 65%. O sea, tenemos en primer lugar divorcios que repercuten en la desintegración familiar, toda esa parte que hemos estado hablando. Ahora viene otro problema que son madres solteras. Así es. De hecho, quiero comentarle que yo vengo de un hogar así. Aunque mi padre estuvo semipresencial, pero no era parte de la familia porque él no vivía con nosotros. Por el asunto de un problema, un hábito del alcohol de mi padre. Entonces nosotros crecimos con mi mamá, es decir, mi mamá con 5 hijos. Entonces escuchar esa estadística y conocer de primera mano es bastante difícil porque se requiere un liderazgo. Claro, yo en mi cerebro mi líder es una mujer. Se van a enojar los varones conmigo. Pero por ejemplo, eso repercutió, le cuento, hermana Zuli, aquí en este diálogo, que cuando vinieron los niños, especialmente nuestro primer hijo, como en mi casa mi autoridad fue mi mamá, entonces una mujer. Entonces cuando nuestro primer hijo fue creciendo, yo le decía a mi esposa, corregirlo vos. Pero no era de mala intención o que yo fuera flojito, ¿eh? Hasta que un día mi esposa me dice, bueno, ¿quién es el que tiene los pantalones aquí? Y pues yo le dije así, todo así como evadiendo el asunto, pero imagínense ustedes cómo repercute aún ya formando nuestros hogares y uno viniendo de esos contextos. Entonces, las madres solteras, ¿en qué ámbitos podría, digamos, hermana Zuli, en lo que ha investigado también, traer consecuencias en los niños?
Antes de eso, yo también vengo de un hogar así, ¿verdad? Crecí con el liderazgo materno porque mi papá nos dejó a 3 mujeres, imagínense. Entonces ya somos de los que estamos aquí, de cada 3 personas, 2. Bueno, ya tenemos 2. Interesante. Entonces, ¿qué problemas se generan a partir de esto? Las mamás tienen que salir a trabajar. Entonces, los niños tienen que quedarse a cargo de alguien más. Sí. Y ahí caemos a la violencia intrafamiliar, porque los niños que se delega ese cuidado a otras personas han sido vulnerados. Sí. Una violencia sexual, un abuso sexual. Abuso sexual. Y aquí tengo una estadística del Ministerio de Salud del 2021, porque encontré esta estadística, donde estamos hablando de edades de 5 a 9 años, 68 niñas violadas en este rango. De 10 a 14 años, 203 niñas violadas. Y no solamente niñas, también en un menor porcentaje, varoncitos abusados. ¿Y por qué? Porque se tuvieron que quedar solos y eso generó que alguien se aprovechara de esta situación. Y una segunda consecuencia antes de irnos al corte, y vamos a darle continuidad porque esto está muy, muy interesante y queremos seguir martillando este aspecto porque imagínense el 65% madres solteras en Guatemala es de encender alarmas. En mi experiencia, nosotros con mis hermanos nos criamos con mucha libertad. Por lo mismo, mi mamá le tocaba trabajar durante el día y llegaba como a las 5 de la tarde. Entonces nos criamos muy libres. Entonces mis primeros 2 hermanos cayeron en vicios. De alguna manera mis hermanos vieron como esa figura paterna. Porque aunque ellos se perdieron, a nosotros nos decían, muchachos, ustedes tienen que tener cuidado, pero aún así uno era muy libre. Entonces uno tenía ciertas libertades. Y entonces ahí viene la parte con mi hermano Manuel, que nos llevamos 2 años que nos refugiamos en el deporte. Y voy a decirlo esto no en un contexto de salvación, pero realmente a nosotros el deporte nos ayudó mucho a no caer en otros aspectos delictivos o hábitos que nos pudieron llevar a ser drogadictos, alcohólicos y en muchas proporciones que nos hubiéramos desviado. Les cuento como una consecuencia en la medida que uno crece con una madre soltera. Quédese con nosotros porque vamos a ahondar en ese tema y otros temas más que traen consecuencias drásticas en la vida de los niños. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Un saludo a todos los que nos acompañan y principalmente a nuestros queridos padres de familia. Hoy quiero comenzar con la lectura de Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta herencia preciosa que el Señor le ha regalado a usted y que le ha dado la oportunidad de formar una familia preciosa con esta herencia, también conlleva una responsabilidad. Y nos lo recuerda Proverbios al decirnos, instruye al niño en su camino. Porque estas edades son las edades más abiertas para recibir instrucción, para aprender valores, para seguir ejemplos. Entonces el proverbista no estaba equivocado al advertirnos, al aconsejarnos, instruye al niño en su camino. ¿Cuál será la consecuencia de tomar esta responsabilidad al pie de la letra y de ser responsables delante de Dios? Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¡Qué maravilloso! Porque nosotros sabemos que lo que los chicos aprenden en sus edades tempranas es lo que ellos van a ser y van a hacer en sus edades posteriores. Por eso la invitación para usted, querido padre de familia, madre de familia, es instruye al niño en su camino. Que Dios los bendiga. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión.
Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Estamos en la serie La Ventana 414, abordando el tema edades de 7 a 12 años. Aunque la Ventana 414, su misma terminología lo define, de 4 a 14 años de edad. Con hermana Zuli propiamente estamos trabajando de edades de 7 a 12 años, aunque ella tiene la experiencia actualmente de trabajar desde los 4 años de edad con niños. En los problemas sociales se agrega otro factor importante, que son los embarazos en adolescentes. Y esto es bien preocupante porque en Guatemala hay esas estadísticas que hermana Zuli va a presentar con relación a los embarazos en adolescentes. Este es un tema bien difícil, pero es la realidad de nuestro país. Y no podemos nosotros como que vivir en una burbuja de decir eso no pasa. Sí está sucediendo y dentro de la estadística nosotros encontramos que en el 2024 de los 56.568 nacimientos que hubo registrados, ¿sí? Pues, hablando de eso, 1.953 eran madres de entre 10 a 14 años. Wow. Y que si nosotros nos vamos a todos nuestros departamentos, solo 3 departamentos no reportaron madres adolescentes, que fueron, creo que Zacapa, Retaluleu, me parece, y El Progreso. De ahí, el resto de departamentos tiene este rango de edades como madres. Sí. Y aquí viene un punto bíblico, un tema moral para la iglesia, porque dentro del aspecto de los anticonceptivos que tiene que ver con el Ministerio de Salud o centros de salud que están en las distintas poblaciones del departamento, o me atrevo a decir en todo Guatemala, que es una campaña donde aún líderes en este aspecto van a orientar los anticonceptivos, y el caballito de batalla de ellos es que hay embarazos en adolescentes. Ahora, como pastor, hermana Zuli, tenemos que hablarlo. ¿Cuál sería la perspectiva y la postura de la iglesia ante un fenómeno social que está afectando a niñas, voy a decir niñas, o sea, adolescentes, ¿verdad? Y está la realidad en Guatemala, pero ¿cómo ubicar cada tema acerca de los anticonceptivos y cuál sería la postura de la iglesia con relación a las relaciones sexuales y específicamente a este problema social que nos ha presentado? Es difícil, ¿verdad? Porque nosotros, definitivamente, la iglesia no está de acuerdo con el aborto. Definitivamente, ¿verdad? Eso está descartado. Luego, la iglesia tiene su postura en que la mujer, ¿verdad?, debe tener esa pureza, y por lo tanto no cabrían los anticonceptivos dentro de eso. Sin embargo, entre la problemática social que vivimos, el Ministerio de Salud ha salido con su campaña, ¿verdad?, sí, para el uso de anticonceptivos, pero tiene una doble... La promiscuidad. Sí. Promover eso también. Promueve eso, ¿verdad? Ahora, si hablamos de abusos, porque la mayoría de estas niñas fueron abusadas. Ese es el problema, ¿verdad? No estamos de acuerdo con el aborto. Sin embargo, en este caso, cuando la niña ha sido, por ejemplo, abusada sexualmente, todavía hay un lapso en el que se puede intervenir para que no haya algo que después vaya a afectar, ¿verdad? La vida de la niña. Y hasta ahí podría llegar yo con este comentario. Sí, porque inclusive la adopción, ese es otro tema bien escabroso y creo interesante, porque se han hecho preguntas bien profundas con relación a eso. Algunos en las soluciones a ese problema es una adopción. Y todo esto proviene también en aspectos emocionales, ¿verdad? Entonces, son factores tan importantes que tenemos que abordar, y definitivamente, pues, la iglesia tenemos esa postura que ha mencionado hermana Zuli. No estamos a favor del aborto. El aspecto de los anticonceptivos es otra cuestión que el centro de salud promueve, pero lleva a otro problema, que es la promiscuidad. Entonces, tenemos esos problemas sociales. Ahora,
¿Cómo ha repercutido en la investigación que usted ha hecho, hermana Zuli, con relación a estos casos ya en Guatemala? O sea, ¿cuál sería la repercusión para las niñas en este caso? Para todos, ¿verdad? Porque desde la parte familiar de los niños, eso nos genera problemas como pobreza extrema, nos genera desnutrición. Y en cuestiones emocionales tenemos que hablar de dos diferentes grupos o más, que es lo que sucede, por ejemplo, en el área rural y lo que sucede en el área urbana, porque no es el mismo impacto ni los mismos problemas que tienen. Por ejemplo, en el área rural, toda la problemática que hemos venido hablando, de acuerdo con pláticas que hemos tenido con algunas personas que trabajan en esta área, es el abandono escolar, por ejemplo, sí, ¿verdad? Que en vez de mandarlos a la escuela, se los llevan a trabajar. Y entonces la escuela no es como que lo primordial, sino sí, que es como a ver si queda tiempo. Entonces eso conlleva a que nuestro país siga en vías de desarrollo, ¿no? En ese sentido abordamos este otro tema que es la pobreza, ¿verdad? Entonces imagínense ustedes, nosotros tenemos acá por ejemplo la parte de la migración, familias disfuncionales, la explotación laboral, la exclusión educativa. Y hoy propiamente estamos hablando acerca de la pobreza, que este es un desafío para los políticos, todo ese sistema que aparentemente lo que propone cada 4 años es una solución, y lo que notamos es que la pobreza continúa, sigue, y somos un país rico, hermana Zuli, y todos estamos conscientes, Guatemala es un país rico. El asunto es que cuando no se propone un sistema verídico, transparente, afecta a las poblaciones más vulnerables. Pero en este sentido, hablando acerca de la pobreza, usted hacía una diferencia, tiene que ver mucho el área urbana y el área rural. Ahora, ¿en qué afecta, digamos, la pobreza, este fenómeno social en estas edades? Sí, estamos hablando que el 68% de nuestros niños y adolescentes viven en pobreza. El 68%. El 68%. Y eso pues genera esta parte de desnutrición de la que hablábamos, que según la otra estadística, 1 de cada 2 niños en Guatemala sufre de desnutrición. 1 de cada 2 niños. Sí, pues, o sea, sí es grave la situación que se da. Entonces, tenemos el 65%. Ahora la pregunta, esta es otra pregunta también a nivel pastoral. ¿Qué hacer ante una iglesia en la que la población no pasa desapercibida? Presentamos el evangelio, presentamos la palabra de Dios como una solución espiritual. Ahora, ¿qué debiera hacer la iglesia ante la necesidad latente que tenemos a nuestro alrededor? Porque si es el 65%, pues la necesidad la tenemos presente en cada iglesia donde está. Así es. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Por eso es que la gracia es esa salvación espiritual, pero también es esa vida integral, ¿verdad? Y cuando el Señor nos habla de tener ese bienestar, es bienestar integral. Vamos hacia Él y tenemos esa promesa de que vamos a estar en esa vida eterna. Sin embargo, mientras estemos aquí, nuestro trabajo debe de ser integral. El apoyar a nuestros niños en la iglesia. Por eso están los programas de becas, sí, o los programas, por ejemplo, he escuchado de algunas iglesias que trabajan con madres solteras para apoyarles a ellas en programas de desarrollo para ellas, o de que les cuidan a los niños. Entonces, ese debe ser el trabajo de la iglesia, presentar a Jesucristo, no olvidando la parte integral, ¿verdad? Lo social, lo económico, lo psicológico, que es otro asunto que se ve afectado en esos problemas sociales. En lo personal, hemos compartido en Comudes, en la población donde pastoreamos, y me gusta mucho porque cada institución hace lo posible por implementar nuevos paradigmas en el asunto de la productividad. A mí me gusta mucho cómo ahora hay programas, si no mal recuerdo, MAGA, no sé si hay otra institución, donde enseña a sembrar en los patios a las familias, ¿verdad?
donde pueden sembrar hierbabuena, zanahoria, como una forma de hacer producir, aunque sea en lo mínimo, pero que están produciendo. Porque uno de los aspectos también que en Guatemala estamos viviendo por el cambio climático es que ya la agricultura no es un factor determinante para tener todo un granero al 100% como solía suceder antes. Hoy el clima es variado, las milpas en una gran proporción se pierde. Entonces me gusta eso, hermana Zuli, que menciona de que la iglesia tenemos que buscar soluciones partiendo, por supuesto, de lo espiritual, porque si no partimos de ahí, caemos en un evangelio social y el Señor no nos llamó a solucionar al 100% de lo social, sino partimos de que Cristo es el Señor, el Salvador, pero de ahí viene una integración a esa salvación en cuanto a la manifestación de cómo dar soluciones. De hecho, el Colegio Amigos fue una solución para un fenómeno social con niñas. Así empezó el asunto, con niñas. Y luego pues se estableció un colegio, y cuánta bendición ha sido a través de estos más de 100 años, donde actualmente está laborando hermana Zuli. No sé si tiene otro dato porque se nos terminó el tiempo, hermana Zuli. Solamente invitar a los padres que están dentro de nuestra audiencia a tomar en serio, ¿verdad? Ese deber y ese regalo que Dios les ha dado en sus manos para trabajar, que amen a sus chicos y que los cuiden en todas las áreas, que los acompañen. Así que quédese con nosotros porque seguimos en el siguiente segmento con los puntos de reflexión final, y los puntos de reflexión final sería qué tiene que ser la iglesia, cuál sería nuestra postura, cuál sería una propuesta, una solución. ¿Qué es lo que propone el Evangelio? ¿Qué propone la palabra del Señor ante este fenómeno social? Porque si no, lo dejamos en estadística, lo dejamos solo como problemática social, pero al final queremos presentar algunos aspectos de cómo podemos implementar en la iglesia también con líderes y pastores la forma como llegarle a esas edades. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV. Llegamos a nuestro punto de reflexión final. Este es el segmento para las conclusiones. Nuestra invitada hermana Zuli Cortés con nosotros. Agradecerle por su apoyo. Gracias por la información, por la investigación. ¿Cuál sería su punto de reflexión final, hermana Zuli, para toda nuestra audiencia? Aunque las estadísticas tiendan a lo negativo, porque si nosotros las vemos así nomás, como que es desesperanzador. Sin embargo, hay una esperanza. Y la esperanza es Jesucristo. Amén. Porque el Evangelio transforma y el Evangelio cambia vidas. Definitivamente somos producto de esta experiencia, de cómo Dios nos llevó desde la falta de identidad, por no tener un padre, por ejemplo, que nos indicara algunas situaciones que solamente el Padre puede dar. Pero en la iglesia, en Cristo, en la palabra, nosotros encontramos ese modelo precioso que nos ha guiado y que también nos ha llevado a un desarrollo personal. Mi punto de reflexión final sería, ahondando lo que usted mencionaba, la figura paterna en forma práctica. Siempre un niño busca una figura paterna. Es increíble, la experiencia así lo dice, porque en mi caso yo me refugié en mi hermano mayor. Él fue como mi punto de referencia, mi hermano mayor, por la ausencia de mi padre. Cuando vine a la iglesia, quienes de primera mano Dios usó para asociarme con una figura paternal fue con los ancianos. Entonces yo me sentía muy querido con ellos. Y finalmente cuando entendí, en la medida que fui avanzando en el Evangelio, pues Dios se convirtió en mi padre. Entonces, uno de niño cuando crece sin esa figura repercute en muchas decisiones porque uno necesita afirmación, y especialmente en esa edad de niño o adolescente. Y creo yo que el Evangelio es lo que provoca una transformación, una identidad de dónde venimos. Aunque hay altibajos en la vida, al final, pues Dios nos orienta a su buen propósito. Un saludo final, hermana Zuli, un mensaje final para todos los que están en sintonía del programa. Mis mejores deseos para ustedes y que esa sabiduría de nuestro Señor los guíe en todas las decisiones que ustedes tomen. Así que Dios los bendiga, padres de familia,
pastores, líderes, las alarmas se han encendido y recuerde, refugiémonos en Dios, busquemos al Señor Jesucristo y que podamos permear con el Evangelio nuestra familia y podamos decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendiciones para todos. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.